تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي كشف عنا الغمة وجلى غياهب الظلم وأكمل ديننا وأتم علينا النعمة وأكرمنا بخير نبي فكنا خير أمة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de la familia de Imran: en verdad que Allah ha favorecido a los creyentes al haber suscitado entre ellos, al haber enviado entre ellos un mensajero de entre ellos mismos, que les recita sus signos, los purifica y les enseña el libro y la sabiduría, a pesar de que antes estaban en un claro extravío. Musulmanes, hemos entrado en el mes de Rabi' al-Awwal, que es el mes en el que nació la mejor de las criaturas de Allah, nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah dice en el Corán que Allah nos ha favorecido a los creyentes habiendo hecho surgir entre nosotros, habiéndonos enviado a un mensajero que viene de nosotros mismos, que es uno de los nuestros.
que nos recita los signos de Allah, las aleyas del Corán, y que nos habla de los signos de Allah, los signos que están en nosotros mismos y en el horizonte, como Allah dice en el Corán, que nos purifica y que nos enseña el libro y la sabiduría es la sunna, a pesar de que antes estábamos en un claro extravío. Y dice Allah también en la Surah At-Tawbah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Dice Allah, en verdad que os ha llegado un mensajero, Rasulun min anfusikum, de vosotros mismos. De vosotros mismos significa en el contexto en el que descendió, dirigido a los árabes, Quraysh, que sallallahu alaihi wasallam era uno de ellos. Era alguien cuya genealogía, cuya ascendencia conocían, sabían quién era, sabían de qué familia venía, sabían que él era conocido antes del Islam como el Amin, el digno de confianza, el que no miente, el que no traiciona, el que no tiene dos caras, aquel del que te puedes fiar, sallallahu alaihi wasallam, o el Amin. Y era conocido también, o Allah se refiere con min anfusikum también, a que entendía lo que les decía porque hablaba su lengua, se expresaba en árabe. Pero también significa min anfusikum que pertenece al género humano, que es uno de nosotros, que es uno como nosotros, y es extensible a nosotros también. Sallallahu alaihi wasallam era un ser humano como nosotros, que le dolía lo que a nosotros nos duele, que le gustaba lo que a nosotros nos gusta, que se alegraba con aquello con lo que nos alegramos y se entristecía con aquello con lo que nos entristecemos. Era un ser humano de nuestra propia naturaleza. Allah nos podría haber enviado a un ángel, alguien inalcanzable en su perfección, pero envió a un ser humano que, aun siendo perfecto, era perfecto en términos humanos, siendo un ser humano. Hay otra lectura de min anfusikum, que es min anfasikum, que quiere decir uno de los más nobles de vosotros, que también era el caso. Y luego dice, Azizun alayhi ma anitum, le duele lo que os aflige, es decir, le duele lo que os duele. Harisun alaykum, está empeñado en vosotros, está empeñado en guiaros, en aconsejaros el bien, en haceros el bien. Bil mu'minina Rauf Rahim, con los creyentes es Rauf y Rahim, es clemente, lo traducimos compasivo. Rauf viene de la raíz o de la palabra Ra'fatun. Ra'fa es como Rahma, lo que pasa es que Ra'fa es una Rahma que siempre es suave, que siempre es delicada, porque Rahma, que es un término más amplio, la Rahma se puede expresar con algo que es duro, con algo que duele, como cuando a veces regañamos a nuestros hijos, por poner un ejemplo, y lo hacemos con severidad, pero en esa severidad hay misericordia. Incluso uno de los golpes de la esgrima se llama, si no me equivoco, misericordia. También hablamos del golpe de gracia o el tiro de gracia. Misericordia es cuando alguien está malherido, que lo remates para que deje de sufrir. Luego la misericordia a veces se manifiesta con dureza, pero Rafa siempre es con suavidad, con dulzura. Entonces dice Allah que con los creyentes es Raufun Rahim, es suavemente misericordioso, por decirlo así, y compasivo. También dice Allah en el Corán, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
ويمشون في الأسواق. Dice, y no hemos enviado antes de ti ningún mensajero, ningún enviado, excepto que no comieran alimento y no caminaran en los mercados. Es decir, Allah nos ha enviado siempre seres humanos que necesitaban comer, que necesitaban de Allah, y seres humanos que necesitaban buscar los medios de la provisión, buscar los medios de vida, que caminaban entre los mercados. Sin embargo, cuando Sallallahu Alaihi Wasallam es descrito por Ja'far ante el Negus de Abisinia, habla de él y dice, él no vocea o no vocea en los mercados. De manera que él andaba por los mercados, pero tenía la cortesía de vida. No alzaba la voz en el mercado, no era vulgar, no era rudo, no era tosco, tenía buen carácter, hablaba con suavidad, hablaba con dulzura, atraía la atención de la gente entre sus muchas cualidades. Y Allah dice después de las aleyas que hemos mencionado de la Surah At-Tawbah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. En verdad que os ha llegado un mensajero de vosotros mismos, al que le duele lo que os aflige y que está empeñado en vosotros, بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. La aleya que sigue dice Allah, فَإِنْ تَوَلَّوْا, pero si se dan la espalda, si se desentienden, si no te hacen caso, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, di Allah es suficiente para mí, لَا إِلَهَ إِلَّا هُ, no hay Dios sino Él, عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, en Él me confío, en Él me he confiado, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, y Él es el Señor del dueño, Él es el Señor del trono inmenso. De manera que, siguiendo los pasos del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, es necesario, es un deber para todos aquellos que llaman a la gente a la adoración de Allah, y dentro de esos podemos entrar todos nosotros en una medida u otra. Todos estamos obligados a llamar a la gente a la adoración de Allah en la medida de nuestra capacidad, y sobre todo y muy por encima de todo con nuestro ejemplo, con nuestra vida, más allá de nuestras palabras. Conviene que aquellos que llaman a los demás a Allah adopten las cualidades de carácter del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, de manera que que nos duela lo que les ocurre al resto de los creyentes, que les duela las dificultades, las calamidades, todo aquello que les aflige al resto de la umma, a los creyentes, y que hagan las cosas fáciles y no las hagan difíciles. Hay un hadith transmitido por Anas, que ahora estoy conocido con él, que dijo, que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, yassiru wa la tu'assiru, wa bashiru wa la tunaffiru. Es decir, hacer las cosas fáciles y no las hagáis difíciles. Dad buenas noticias, dad albricias y no espantéis a la gente. Haced las cosas fáciles y no las hagáis difíciles. Dad buenas noticias y no espantéis a la gente. Y esos que llaman o que llamamos, porque nos afecta a todos, a los demás a la adoración de Allah, debemos estar empeñados en el bien para los demás. Debemos estar empeñados en hacer llegar el bien a la gente, a toda la gente, entregando todo nuestro esfuerzo para ello, entregando todo aquello que está en la medida de nuestra capacidad para hacer llegar el bien a la gente, en la medida de nuestra capacidad y dentro de aquello que Allah nos haya dado, porque Allah subhanahu wa ta'ala, en su inmensa misericordia y en su sabiduría, nos ha dado regalos a todos y a cada uno de nosotros. Hay unos a los que Allah les ha dado el regalo de la generosidad,
Hay otros a los que les ha dado el regalo de la amabilidad con nosotros. Hay otros a los que les ha dado conocimiento. Hay otros a los que les ha dado riqueza. Hay algunos a los que pudiera ser que les haya dado todo o más de una cosa, por supuesto. Y cada uno debe descubrir qué es lo que Allah ha manifestado en él, qué es lo que Allah le ha dado. Y no es difícil de descubrir y dar de ello, dar todo lo que tengamos en beneficio de la gente. Y tener compasión por la gente, compadecerse, no ser duros, no ser inflexibles, no ser intransigentes, no ser soberbios con la gente, no considerarse por encima de nadie, buscar el bien para todo el mundo, imitando las cualidades del mejor de la creación, de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sabiendo que si nos dan la espalda, si no nos hacen caso, si no quieren saber nada de nosotros, nos acogemos a lo que Allah dice en esta ley. Y si se dan la espalda, faqul di hasbi Allah, Allah es suficiente para mí. No hay la ilaha illahu, no hay Dios sino Él. En Él he puesto mi confianza y Él es el Señor del trono inmenso. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Le dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán a sallallahu alaihi wasallam وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Y no te hemos enviado sino como una misericordia, como una voluntad de bien للعالمين, para todas las criaturas, para toda la creación, para los mundos. Esto está en la sura de los profetas. Dijo el Sheikh Abul Abbas al-Mursi, rahmatullahi alayhi, los profetas, alayhi salam, fueron creados de la misericordia, es decir, de la voluntad de bien de Allah, de la voluntad de Allah de hacer el bien a sus criaturas. Los profetas son una misericordia de Allah, fueron creados de la misericordia. Y nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam, es la fuente de la misericordia, es el manantial de la misericordia, es la misericordia misma. Y también dijo, rahmatullahi alayhi, los profetas, alayhi salam, son para su umma, o fueron para su umma, una sadaqa, una dádiva. Y nuestro profeta, sallallahu alaihi wasallam, es para nosotros un regalo. Por eso, sallallahu alaihi wasallam dijo, وأنا النعمة المهدى, y yo soy la bendición que ha sido regalada. Sallallahu alaihi wasallam es un regalo para nosotros. Y añade el Sheikh Abul Abbas al-Mursi, rahmatullahi alayhi, de manera que la sadaqa es para los fuqará, la dádiva es para los fuqará, para los pobres, mientras que el regalo es para los grandes. De manera que Allah es como si con esto está insinuando que al habernos regalado a Allah, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos ha hecho grandes. De hecho, ha hecho de nosotros la mejor comunidad surgida en bien de la gente. Como Allah dice, refiriéndose a los Sahaba, que fueron la primera comunidad en el Corán: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Sois la mejor comunidad que ha surgido, que se ha hecho salir lindas para la gente, es decir, para bien de la gente, para bien de los seres humanos. Ordenáis lo reconocido como bueno, al-ma'ruf. Al-ma'ruf es aquello que la ley revelada reconoce como bueno y que el sentido común, nuestro intelecto, también reconoce como bueno. Ordenáis lo reconocido como bueno e impedís o prohibís lo reprobable, al-munkar, lo que el intelecto, lo que el sentido común rechaza, lo que el corazón rechaza y está corroborado por la ley revelada. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, y creéis en Allah. Esta es la condición para que ordenar lo reconocido e impedir lo reprobable tengan sentido, que es por Allah, es creyendo en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala le dice también a su mensajero, a su profeta sallallahu alaihi wasallam: وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: llama al camino de tu Señor. Le dice sallallahu alaihi wasallam, y tenemos que saber que en el Corán siempre que Allah le dice algo a sallallahu alaihi wasallam, nos lo dice a nosotros por extensión y en la medida de nuestra capacidad. Llama al camino de tu Señor con la sabiduría y con la hermosa exhortación. La sabiduría es la sunna, lo cual implica que es llamar a la gente al camino de nuestro Señor, no solo con palabras, sino con cómo actuamos, con una conducta, con un comportamiento. Llama al camino de tu Señor con sabiduría. También sabiduría es discernir, saber lo que es apropiado, saber lo que se debe colocar en un lugar o en otro. Y con al-maw'idat al-hasana, y con una buena exhortación, es decir, con buenas palabras. Wajadilhum, y discúteles billati hiya ahsan, con lo que es mejor, es decir, de la mejor manera. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili, porque ciertamente que tu Señor sabe mejor quién se ha extraviado de su camino. ¿Y qué quiere decir esto? O parte de lo que quiere decir esto, ya lo sabe más. Que cuando nosotros llamamos a alguien a la adoración de Allah, nosotros no somos los que vamos a hacer que crea o que acepte nuestras palabras, porque Allah guía a quien quiere. Ni siquiera sallallahu alaihi wasallam Allah le dio esa prerrogativa. Allah le dice en el Corán: tú no guías a quien tú quieres. إنك لم تهديه, como quiera que te diga Allah, man ahbab, sino que Allah guía a quien Él quiere. Ciertamente su Señor conoce mejor a quien se extravía de su camino y Él conoce mejor a los que están guiados. Es decir, Allah nos dice que llevemos a la gente al camino de nuestro Señor, el Señor de la humanidad, Rabbul Alamin, el Señor de todos los mundos, con sabiduría, con una buena exhortación, es decir, con una llamada que tenga efecto, que llegue al corazón de la gente. Y cuando haya que discutir o argumentar con ellos, que lo hagamos de la mejor manera, pero que sepamos que el resultado no nos pertenece, le pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah también le ordenó a profetas anteriores que le hablaran a la gente con suavidad, incluso a gente que eran absolutamente temibles, como el caso de Firaún. Allah en el Corán les ordena a Musa y a Harún lo siguiente. Allah les dice a Musa y a su hermano Harún, alayhim as-salam, dice: idhaba ila Firaún, innahu tagha, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dice, id los dos a Firaún, ciertamente se ha pasado, se ha propasado, tagha, ha ido más allá de los límites, se ha convertido en un tirano. Faqula lahu, y decidle
قولا لينا, una palabra suave, una palabra amable, una palabra que no le haga rechazar esa palabra de entrada, una palabra suave, la'allahu, porque así tal vez pueda recapacitar, recordar, recapacitar, aw yakhsha, o tener temor de Allah. Y eso es lo que hicieron. Por supuesto conocemos la historia, Firaún no atendió, se llenó de soberbia y pasó lo que pasó. Pero Allah, y cuando Musa y Harún le expresan a Allah que tienen miedo porque Firaún era temible, les dice, no temáis, yo estoy con vosotros, escucho y veo. De manera que cuando nosotros intentemos emular al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, todos y cada uno de nosotros, llamando a la gente a la adoración de Allah, no tenemos que tener miedo. Dice Allah en el Corán, الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله. O como quiera que diga, aquellos que transmiten los mensajes de Allah y no temen a nadie excepto Allah. Esa es parte de nuestro seguir al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y recordemos que es absolutamente bueno, es absolutamente parte de la sunna, parte de nuestro din, recordarse en este mes al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, regocijarme por el regalo que supuso para nosotros, porque si Allah no lo hubiera enviado, ¿cómo habríamos podido conocer a Allah? ¿Cómo podríamos haber conocido el Corán? ¿Cómo nos podríamos haber guiado? Allah envió a uno de nosotros, uno de nuestra propia naturaleza, uno que sentía lo que sentimos, que le pasaba lo que nos pasa a nosotros. Lo envió para guiarnos, de manera que le damos las gracias a Allah, le damos infinitas gracias a Allah por el regalo del Islam, por el regalo del mensajero de Allah, por el regalo del Corán, por el regalo de la comunidad de los creyentes de la umma del Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Es cierto que Allah y sus ángeles hacen oración por el profeta. Ya ayyuhalladhina amanu, oh vosotros que creéis, sallu alayhi wa sallimu taslima. Haced oración por él y saludarlo con un saludo de paz. Esta orden de Allah que está en el Corán, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, no está sujeta a ningún tiempo ni a ningún momento, es general. Lo cual quiere decir que en cualquier momento podemos hacer salat al nabi. De hecho, incluso dentro del salat se hace, está legislado que se haga dentro del salat. En cualquier momento hacer as-salatu ala nabi es algo absolutamente loable, absolutamente recomendable, lleno de recompensa, lleno de baraka y lleno de luz. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, hatta la yabqa min as-salati shay. وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. Ahora te pedimos que bendigas a la umma del Islam, bendice a todos, a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentre. Bendice especialmente a aquellos que están en dificultad. Bendice a la gente de Marruecos, bendice a la gente de Libia, a la gente de Palestina, a la gente de cualquier lugar donde están sufriendo alguna prueba, alguna tribulación, alguna persecución. O a darles paciencia.
dales paciencia y ten misericordia de ellos. Acércalos a ti a través de esa prueba. O Allah permite que en esta época surjan dirigentes y gente de conocimiento rectos que nos conduzcan, que nos guíen por el Siratul Mustaqim. O Allah bendice esta ciudad, manténla a salvo de todo mal. Bendice todos los lugares en los que eres adorado en ella. Oh Allah, bendice esta mezquita especialmente. Bendice a todos aquellos que acuden a ella. Bendice a aquellos que la mantienen en condiciones para que eso sea posible. Aquellos que dan sadaqa para que se mantenga. Bendice al Emir Sayyid Ibrahim. Bendícelo en su empeño de recoger y repartir el zakat. Protégelo de todo mal en ello. Bendice nuestro proyecto de establecer, de abrir un centro, una mezquita y un centro en la ciudad de Sevilla, un sitio mayor que este, donde la gente pueda pueda acercarse con más facilidad y ver mejor el esplendor del din y pueda acercarse a nosotros para saber qué es el Islam. O Allah, bendícenos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, perdona nuestras faltas, pasa por alto nuestros errores, ten misericordia de aquellos que ya han muerto de nosotros y cura a nuestros enfermos y concédenos un sello final, un husnul khatima a nuestra vida con el imán en el corazón y la shahada en los labios. وما ذلك عليك بعزيز يا رب العالمين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة